Buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast en Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy te voy a recomendar un libro. De vez en cuando voy a hacerte recomendaciones de algunos libros que puedan ser significativos para practicantes de yoga, de meditación o simplemente personas que están interesadas en avanzar en su camino de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar de un libro, imprescindible, Siddhartha, de Hermann Hesse. No sé si lo pronuncio muy bien, pero bueno, es un libro que no habla de yoga, habla de meditación, pero que verás que está totalmente relacionado con la filosofía yógica. Pero antes de empezar, como siempre, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar de Siddhartha. Siddhartha es una obra que está destinada a ser un clásico porque trasciende el tiempo, las culturas y los géneros literarios. Este libro nos habla directo al corazón, pero es que al mismo tiempo nos reta a reflexionar sobre nuestra existencia. Siddhartha, como te adelantaba, es de Hermann Hesse, se escribe S con H y dos S. Se publicó en 1922, es decir, que ya tiene un poquito más de un siglo, pero es una joyita para quienes buscan respuestas espirituales, filosóficas o simplemente quieren entender mejor el camino del autoconocimiento. Si practicamos yoga o meditación o tenemos inquietudes sobre filosofía, sobre el propósito de la vida y queremos reflexionar sobre ellas, este libro te interesa. Vamos a ver qué le hace tan especial. Bueno, vamos a hablar un poquito del autor porque gracias a sus vivencias tuvo lugar esta obra. Hermann Hesse no solo era escritor, era un hombre profundamente introspectivo y que vivió una profunda crisis existencial. Empezó ya muy de jovencito, era hijo de misioneros protestantes y creció en un entorno rígido donde el cristianismo marcaba el ritmo de su vida. Pero desde joven Hesse mostró un espíritu rebelde, rechazando las normas religiosas y sociales que él sentía opresivas. Desde muy joven él buscaba otro camino y tras años de lucha interna emprendió un viaje hacia Oriente por circunstancias de su vida en 1911 y ahí conoció de primera mano las tradiciones espirituales del hinduismo y del budismo que marcaron un antes y un después tanto en su vida como en su obra, inspirándole para explorar conceptos como el autoconocimiento, la meditación y la trascendencia que marcan precisamente esta obra de la que estamos hablando hoy. Hermann Hesse escribió Siddhartha en un momento de intensa búsqueda personal. Además, Europa estaba sumida en la Primera Guerra Mundial y Hesse, afectado por una crisis emocional, una separación matrimonial, una enfermedad de su hijo, buscó refugio en la psicología de Jung y en los textos sagrados orientales que había descubierto en su viaje. Y con todo este contexto de cuestionamientos existenciales nació esta obra, Siddhartha, como ves, muy marcada por su vida personal. ¿Y de qué va el Siddhartha? Voy a intentar no destripártelo mucho, no hacerte spoiler, pero es un viaje, es de los que a mí me gustan, del viaje del héroe. Es una historia de un joven que se llama Siddhartha, que vive en la India antigua y que va buscando una vida diferente a la que él está viviendo. Busca la iluminación. Recorre diferentes caminos y experiencias de vida muy opuestas, desde los austeros sacrificios de un asceta hasta los placeres mundanos de la riqueza, del amor. Siddhartha exploró cada rincón de la existencia humana y nos la refleja en su relato. Y aunque recuerda mucho y está muy inspirado en la vida de Buda, no es una biografía de Buda, aunque comparten el contexto. Siddhartha, como decimos, es el protagonista y es un buscador incansable. Busca el significado de la vida y la busca por sí mismo.
De hecho, durante toda la obra pues, se habla de esa autonomía espiritual, la idea de que ningún maestro, por sabio que sea, puede darte todas las respuestas. Y esto está muy relacionado pues, con la experiencia de la que tanto hablamos en yoga, de que la experiencia es lo más importante, no la teoría, no lo que te pueda decir nadie, sino lo que tú experimentes. De hecho, no hay nada que te pueda decir nadie que te haga ese clic que estás buscando, lo tienes que experimentar tú. Y Siddhartha habla precisamente de ello. Bueno, entonces Hermann Hesse teje aquí una narrativa introspectiva, donde los diálogos, los paisajes, los silencios también adquieren pues, un simbolismo muy poderoso. De hecho, por ejemplo, hay un símbolo muy importante en todo el libro que es el río, que ahora hablaremos un poquito más. Al final, bueno, pues Siddhartha descubre que la iluminación no está en lo que se busca afuera, sino en la conexión con el flujo de la vida misma. Todo esto nos suena porque es algo que repetimos mucho aquí. Si ya me has escuchado en otros capítulos del podcast, me habrás oído decir esto en muchas ocasiones. ¿Y por qué es interesante leer este libro si practicas yoga, si meditas, si te interesa el autoconocimiento y el crecimiento personal? Pues bueno, la práctica de yoga y meditación, como sabes, no solamente es física ni incluso mental, sino que es un camino espiritual. Si no has escuchado el capítulo anterior sobre la espiritualidad, te invito a que eches para atrás cuando termines este y lo escuches porque hablo más profundamente en él. Bueno, pues Siddhartha resuena con estas disciplinas porque aborda temas centrales que exploramos cuando meditamos y cuando practicamos asana, pues como la impermanencia, el desapego, el aquí y ahora, la conexión con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, la búsqueda del propósito. Profundizando un poquito más, por ejemplo, el desapego y la no dualidad, que son claves en la práctica de yoga. Pues Siddhartha aprende que la vida pues, no es ni blanco ni negro, no es placer o sufrimiento, sino una danza constante de opuestos que se van complementando. Todo lo que hay en la naturaleza es dual, eso es cierto, pero es una ilusión. Al final todo se va complementando de manera que todo se entreteje. Y esa visión conecta directamente con la filosofía del yoga, que busca trascender esa dualidad y encontrar el estado de equilibrio interior. Por otro lado, el camino personal. La experiencia de Siddhartha nos recuerda que el crecimiento espiritual no puede ser ni copiado ni heredado. Como decíamos antes, al igual que en la meditación, cada uno debe de caminar su propio sendero, enfrentarse a sus sombras y encontrar sus propias verdades en nuestra vida sin que nadie nos lo pueda decir desde fuera, lo tenemos que experimentar. Algo muy importante también que vemos a lo largo de la obra es la conexión con la naturaleza. Una de las imágenes más poderosas del libro, como te comentaba de antes, es el río. El río simboliza el flujo de la vida y el conocimiento intuitivo. Y para Siddhartha, escuchar el río es como escuchar la meditación misma, una corriente infinita de enseñanzas que no necesita palabras. En Siddhartha, Hermann Hesse nos invita a reflexionar sobre dilemas universales que son también comunes en la práctica del yoga y la meditación. Pues, por ejemplo, ¿dónde reside la sabiduría? Nada más y nada menos. Pues a lo largo del libro Siddhartha se da cuenta de que el conocimiento intelectual y las palabras de los maestros no son suficientes para él ni para nadie. Se da cuenta de que solamente la experiencia directa, como decíamos antes, puede conducir a la verdadera sabiduría. Y eso en el yoga se traduce como svayaya, como el autoestudio, un pilar fundamental de nuestra práctica. Lo encontramos en los yama y niyama. También explora el significado de estar en paz. Siddhartha prueba diferentes estilos de vida, porque en esa búsqueda quiere comprobar cuál es el adecuado, cuál le va a llegar a la plenitud, a la paz, pero no lo encuentra fuera. Se da cuenta que hasta que no se entrega al momento presente, que es el mismo principio que cultivamos en la meditación, en el aquí y en el ahora, sin expectativas ni juicios, no encuentra esa paz que le lleva a la plenitud. Otra pregunta filosófica que aborda esta obra es ¿qué es el yo? Es la gran pregunta y es algo que cuestiona constantemente la idea del yo como algo fijo.
Al igual que las enseñanzas del yoga y también la filosofía Vedanta que His conoció en sus viajes, pues nos invita a mirar más allá del ego, del que hablábamos antes, y reconocer que somos parte de algo más grande y universal, que no hay separación. Siddhartha no solo es relevante para quienes practican yoga o meditan, sino pues cualquier persona, como decíamos antes, que se sienta desconectada, que se sienta atrapada en este caos, esta vorágine de la vida moderna, que nos empuja a acumular, nos empuja a comparar, a ir tras metas externas continuamente, a cumplir expectativas. Este libro nos invita a volver a lo que realmente importa: el autoconocimiento, la conexión con lo esencial, con esa parte espiritual, esa conexión con la naturaleza, con las personas que nos rodean y pues esa búsqueda interior. Este libro, Siddhartha, nos recuerda que el camino espiritual no está reñido con disfrutar de lo terrenal. Parece que Siddhartha va en esa búsqueda, que va probando diferentes tipos de vida, los rechaza, pero no es así. Al final, después de vivir los extremos, comprende que cada experiencia tiene su lugar y su propósito en ese flujo que simboliza el río, que es la existencia. Entonces no está reñido, sino que vamos pasando por diferentes fases en nuestra vida que nos van llevando a ese autoconocimiento y hacia esa plenitud si sabemos aprovecharlo. Así que, como ves, cuando leemos Siddhartha, pues no es posible no recordar las enseñanzas del yoga y de la meditación, ya que la búsqueda de Siddhartha es la misma que emprendemos cuando nos sentamos en nuestro zafu a meditar, o cuando estamos buscando el equilibrio en una asana, como por ejemplo el árbol, o simplemente sin ninguna técnica en concreto reflexionamos sobre el propósito de nuestra vida. Es cierto que Hermann Hesse no escribió un manual de espiritualidad, sino una obra literaria, pero esa obra literaria pues es realmente profunda, nos invita a mirar hacia adentro y nos recuerda que, como Siddhartha, cada uno de nosotros tiene un río interior que espera ser escuchado. Es un libro antiguo, como decíamos antes, ya tiene un siglo, un poquito más, pero no podría ser más conveniente en nuestro tiempo, porque en este mundo actual, este estilo de vida que está dominado por el estrés, la ansiedad, el FOMO, ese miedo a perderse las cosas, ese bombardeo exterior, el exceso de información, la desconexión personal, pues Siddhartha ahí nos sigue recordando que la verdadera felicidad no está en acumular logros, sino en conectar con nuestra verdadera esencia. Siddhartha, como ves, no solo es un libro, es una invitación para mirarnos hacia adentro, al igual que la práctica de yoga y de meditación. Hermann Hesse en su obra nos desafía a dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Como ves, este libro y la filosofía de Hermann Hesse casa totalmente con la de Yogate. Si no escuchaste el capítulo 1 de este podcast, ve a escucharlo, y si lo has escuchado verás que te resuena mucho con la historia que te contaba y cuál es la filosofía de esta escuela. Así que te animo a leer este libro si no lo has hecho ya, y lo leas con calma, como si fuese una meditación, recreándote en el momento presente en cada palabra que leas, y quizá descubras que, igual que Siddhartha en su viaje, es un reflejo de tu propio camino espiritual. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario sobre este libro, si lo has leído, si no, cuéntamelo en Spotify o en el canal de Telegram o en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero el lunes para arrancar el día con un nuevo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.